Hola, reciban un caluroso saludo. Dios me los bendiga. Qué grato poder estar nuevamente ahí donde me estás escuchando y poder adorar juntos el nombre del Señor y sobre todo poder ser edificados con el poder de su palabra. Bien, vamos a comenzar. Es siempre mi agrado. Si tú vives en Guatemala, acércate a la iglesia, a nuestro servicio presencial en la iglesia La Reunión, y será para nosotros un honor poder estar pendiente y orar por tu persona. Ahí donde estás, vamos a entregar esta reunión al Señor. Padre, bendito eres, santo eres, digno eres de ser adorado, exaltado. Te adoramos, te bendecimos. Gracias, Cristo de la gloria. Gracias, Cristo de misericordia. Bendito tu nombre es. Gracias, Jesús. Amén, amén y amén. Bien, sean todos bendecidos. Vamos a adorar con este canto. Ahí donde estás. En tus manos encomiendo mi espíritu. Realmente fue impresionante oír sus últimas palabras en la cruz. Siempre que este hombre hablaba, sucedían cosas extrañas, pues yo vi mucha gente que fue sanada por él, aunque a nosotros los soldados romanos nos prohibían hablar de estas cosas. Yo estuve parado junto a esa cruz y la verdad no quería estar ahí, porque cuando volteaba para ver a Jesús, su mirada me hacía sentir y pensar que yo debería estar en su lugar. Él no me veía con odio, sino que a pesar del gran sufrimiento que padecía y de su expresión de agonía, Él me miraba con amor. Y aún no alcanzo a entender por qué Él decía palabras como: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. En mi interior yo le decía: vamos, si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de esa cruz? Porque si dicen que no has conocido pecado, mueres por los pecadores y los presentas justos ante tu Padre, cuando creo que el único justo eres tú. De pronto me di cuenta que mi cuerpo comenzó a temblar, porque parecía que Él escuchaba mis pensamientos, y mientras por su cuerpo desfigurado corría la sangre, Él me decía con su mirada: si no bajo de esta cruz, es por amor a ti. Te alabo, te exalto, en obediencia al Padre y por amor a mí. Te adoro, Cordero de Dios, me rindo ante ti y hoy crucifico mi ser. Sé tú hoy en mí. En obediencia al Padre yo te serviré, y por amor a ti. Yo no sabía qué hacer. Unos se burlaban de él, otros a lo lejos lloraban porque nunca lo volverían a ver. Supuestamente, Él dijo que al tercer día iba a resucitar. Y bueno, por esa razón me ordenaron cuidar esta tumba. Sinceramente yo quisiera irme de este lugar. No sé por qué,
pero me siento un poco temeroso. Además, yo no creo que este hombre salga de la tumba, y mucho menos creo que pueda mover esta piedra tan pesada. Claro que no, esto no sucederá, pues le vimos morir. Es más, le enterramos la lanza en su costado y sus piernas ni quebrarlas fue necesario. Él estaba muerto. Ahora, que yo recuerde, todos los reyes, emperadores y profetas. Jesús, Hijo mío, por cuanto no te aferraste al ser igual a mí y renunciaste a todo lo que era tuyo, tomando forma de siervo y condición de hombre, haciéndote obediente hasta la muerte. Yo te levanto con el poder del Espíritu Santo, venciendo a la muerte, y te doy el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, que es sobre todo nombre. Bueno, pues ya está amaneciendo, y como era de suponerse, aquí no sucedió nada. Sin duda que este hombre era un profeta más. Pero, ¿qué está pasando? No puede ser. La piedra se está moviendo. Oh, no. No lo puedo creer. Jesús ha resucitado. Él vive. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él vive. Oh, Él vive. Él resucitó. Oremos, saltemos, cuando miro tu santidad, cuando miro yo tu gran bondad, cuando todas las cosas son nada en tu luz, Señor. Cuando es gozo al adorar a ti, y mi voluntad se rinde a tu amor. Cuando todas las cosas son nada en tu luz,
adoro a ti. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Te adoro a ti. Levante sus manos, dígale: te adoro a ti. Vamos a decirlo fuerte. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Es para adorar tu nombre. Te adoro a ti. Eres la razón de mi adoración. Eres la razón de mi adoración. La razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo, la razón por la cual yo vivo es para adorarte. Levanta tus manos. Adoremos al Señor. Adoremos al que todo lo dio, al que es digno de ser adorado, exaltado, alabado. Santo, santo, santo eres tú. Digno eres, Señor, porque tú eres el único digno de ser adorado, exaltado. Adoramos tu nombre, Señor, y te exaltamos. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Aleluya. Grato es alabar el nombre del Señor y decirle: Señor, ¿cómo no adorar tu nombre y decirte que tú eres lo más importante? Y decirte, Señor, que sin ti nada somos. Señor, digno eres de ser adorado. Ahí donde estás, quiero en este momento seguir adorando por aquellas ofrendas que han llegado a este ministerio y que le pido a mi Padre que las haga prosperar. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a todas estas intenciones y todas estas semillas, ofrendas, diezmos, bendícelos. Y ruego, Padre, que los guardes, que los santificas y los cubras, tal como lo dice tu palabra. Seas tú por Dios y seas tú, Señor, por guardador. Bendícelos en todo. Te lo pido en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén, amén y amén. Bien, grato es poder estar ahora contigo, poder ministrar la palabra y pedirle a Dios que hable a tu corazón.
el tema de ahora pues es muy elocuente a los días que estamos viviendo. Terminando esta Semana Mayor y de fechas tan, llamémosle, espirituales. Y no hay como poder nosotros decirle, Señor, gracias, porque en este gesto donde tú te entregaste voluntariamente y tú entregaste, dice que el Señor, Él entregó su vida voluntariamente, pero Él también dice que Él la tomó, o sea, aunque Él la entregó estando muerto, Él dice que Él la volvió a tomar para vida. Y sórbida es la muerte en victoria, dice el verso, y Jesucristo venció la muerte, y dice que todo principado y toda potestad fue quitada de su posición y fueron exhibidos. Y esto nos abrió a nosotros la puerta para que nosotros podamos caminar en esa misma apertura que hizo Jesucristo, que es ese camino directo al Padre. ¿Por qué? Porque era necesario presentar un cordero y Él se presentó, pero Él se levantó en victoria. Qué hermoso esta expresión. Pero dice la Escritura que no nuestra enseñanza o lo que nosotros somos como cristianos no tendría efecto si no hubiese una resurrección, si no hubiese Él resucitado. ¿Cuántos líderes hay en el mundo que han sido, llamémosle, el pilar fundamental de otras religiones? Por ejemplo, Mahoma, Buda, incluso al que le tienen mucha devoción, aunque no como una deidad, pero Mahatma Gandhi. Son personajes que en la historia han sido venerados en sus culturas, pero aunque ellos los veneren, realmente ellos están muertos, fallecieron. Lo único que quedó fueron sus enseñanzas y sus filosofías. Pero Jesucristo, Él se anunció, Él preparó a sus discípulos y quedó como un legado para que nosotros lo pudiéramos leer ahora. Él dijo, yo voy a entregar mi vida, pero me levantaré. Y por eso este fundamento a nosotros nos da un motivo de creer, de que el Señor tiene un plan eterno para aquellos de los que creen en este evento que Él hizo. Pablo lo dijo de esta manera en 1 Corintios capítulo 5, 14. Dice así, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. La resurrección de Cristo es como el sello, como decirte agarrar algo y con esto yo sello de que el plan se culminó. Con esto el Padre vino y dijo, aquí sello que valió la pena el haber presentado, entregado a mi Hijo para salvación de la humanidad. Y con este sello da la impresión de decir, y así como Él abrió la brecha, le abre la oportunidad a otros. Y esa es la esperanza que tiene todo creyente. Claro que sí, porque está diciendo que si Él resucitó, nosotros seremos resucitados. Mire cómo dice 1 Corintios capítulo 15, 20 y 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. O sea, Cristo es la primicia, Él es el primero en dejar un legado de resurrecciones. Porque la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Así como Él nos dice que en el bautismo de agua nosotros debemos de tener esa efigie o ese modelo de ser sepultados como cuando Él fue sepultado. Pero al salir del agua damos evidencia de ser levantados como Él fue levantado. Pero Él fue la primicia. ¿Sabe que
cuando Jesucristo estaba en la cruz y Él expiró, hubo un evento impresionante. Y ahí Él nos muestra que con Él, ¿por qué sucedió esto que vamos a leer? Como diciendo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y mire lo que pasó como un modelo para nosotros, siendo Jesucristo la primicia. Entonces dice en Mateo 27, 51 y 53. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos en el momento que Jesucristo expiró. Y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos, o sea, eran santos, que habían dormido en épocas anteriores, resucitaron. Saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Jesús, entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos. Usted puede imaginarse que le aparezca y le toque la puerta a aquel familiar que usted enterró años anteriores. Realmente debe haber sido un asombro. Pero es curioso porque dice que estos resucitaron, pero no salieron de la tumba. Ellos quedaron enterrados. Tuvieron que esperar el turno hasta que Jesucristo se levantó de los muertos al tercer día. Entonces, en ese momento, ellos también se levantaron, salieron de la tumba. O sea que yo a veces me pregunto, ¿qué estarían haciendo estos dentro de esa tumba? Bueno, yo lo que pienso es que estos estaban dentro de ese cuerpo, dentro de ese ataúd, llamémosle, en forma de huesos o tal vez carne muy descompuesta. Pero fue necesario 3 días para una regeneración, porque en este momento todavía no se ha hecho efectivo lo que Jesucristo también fue como primicia, que es la transformación de un cuerpo. Nosotros, cuando el Señor llame para el arrebatamiento, dice que los que han dormido, dice que se levantarán y tendrán una transformación con un cuerpo glorioso. O sea, ¿cómo se van a reunir esas componentes? Que la mayoría son polvo, pero se van a unir para crear un cuerpo transformado. Estos tuvieron que regenerarse en la tumba porque Jesucristo aún no había sido transformado en ese cuerpo glorioso. Y lo lindo es ver que Él es la primicia. ¿Sabe qué es interesante que hayan utilizado este verso o esta expresión, Jesucristo como primicia? Porque una de las fiestas de los judíos es la fiesta de las primicias. Y acuérdese que Jesucristo, Él fue el que cumplió prácticamente toda la Escritura. Jesucristo es en Él donde se cumplen, prácticamente se convergen todas las promesas, y en Él dice que no pasa ni una tilde sin que Él la haya cumplido, dando a entender que también Él se muestra como una evidencia de que la ley se convierte en gracia. Y este pacto de gracia en el cual vivimos solo es derivado porque Jesucristo se presentó como esta ofrenda. Usted me está diciendo, entonces, si Jesucristo representa toda la ley y los judíos tuvieron fiestas judías, Jesucristo también representó, o Él representa cada una de estas fiestas. Bueno, lo puede ver conmigo en este verso donde dice 1 Corintios capítulo 5 versos 7 y 8. Dice de esta manera: limpiad la levadura vieja para que seáis masa nueva, así como lo sois sin levadura. Porque aún Cristo, nuestra Pascua, ha sido sacrificado. Por tanto, celebremos la fiesta no con levadura vieja, ni con la levadura de maldad, de malicia y maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y verdad. Entonces, prácticamente estamos viendo
que aquí habla de dos fiestas. Jesucristo es el Cordero Pascual. ¿Cuándo se establecen estas fiestas? Bien, cuando el pueblo de Israel estaba, pues llamémosle cautivo en Egipto, y ellos empezaron a clamar por una liberación, por un libertador, aparece Moisés, que es figura de Jesucristo, y él los liberta. Ya sabemos la historia que ellos pues una forma de poder culminar las plagas que vinieron con Egipto fue cuando el Señor les dice que prepararan un cordero desde el mes de Nisan. Es muy importante esta fecha, Nisan. Y el día 10 tenían que adquirir el cordero y prepararlo por 5 días. Y el día 14 iban a cenar. Y esa se llamó la cena, que después de esto quedó como llamémosle un ritual, que ellos cada vez que celebraban, cada año celebraban la fiesta de la Pascua, que era agarrar un cordero y así como lo hicieron sus antecesores, pues comerlo en familia. En el caso de los hebreos que estaban en Egipto, la sangre de ese cordero la pusieron en los dinteles y en las puertas. ¿Por qué? Porque el ángel de la muerte, donde no encontró sangre, mató al primogénito. Pero posterior a esto se estableció una segunda fiesta, que era la fiesta de los panes sin levadura, dando a entender que tenían que comer panes sin ese compuesto de levadura. ¿Por qué? Porque la figura de la levadura es como una figura de la carne o del pecado. Entonces, cuando van a comer del pan, que es figura de Cristo, Jesucristo dice, yo soy el pan de vida. Entonces estamos comiendo de Jesucristo, pero sin pecado, o poniéndonos a cuenta. Y al tercer día de la fiesta de la Pascua, o de comer, ellos celebraban la fiesta de las primicias. ¿Dónde podemos ver esto? Bueno, tengo esta imagen que nos va a aclarar mucho acerca de las 7 fiestas judías. Estas 7 fiestas judías eran en diferentes fechas y se separan muy claramente por las temporadas. Invierno, primavera, donde está la lluvia tardía. Y el verano y otoño, donde está la lluvia temprano. O sea, ellos empezaban a sembrar preparaban la tierra en el otoño con las lluvias tempranas que mojaban la tierra, y esa tierra pues era cultivable porque la araban y ya estaba suave. Acuérdense que eran lugares de mucho sol, mucha aridez. Entonces, cuando caían las lluvias tempranas, en la época de otoño, preparaban la tierra y dependiendo del cultivo empezaban a sembrar. Con esta tierra húmeda, estos cultivos empezaban a germinar. Pero empezaban los cultivos ya teniendo pues flor y posteriormente el botón para poder empezar a tener un fruto y empezar a madurar. El fruto esa planta necesitaba la lluvia tardía. Muy importante esto, la lluvia tardía, porque en la escritura habla mucho de la lluvia temprana y la tardía. La lluvia temprana hace relación a que Dios mandó su lluvia en Cristo para que nosotros le conociéramos. Y la lluvia tardía para que nosotros ahora en Él diéramos el fruto necesario. Pero ahí es donde aparecen estas fiestas, porque las fiestas empezaban con la Pascua en la primavera, que era más o menos en el mes de Nisan, que era marzo, abril. Y de ahí se quedó esa tradición continuamente. La Pascua o la fiesta del Pasaj, es la Pesaj, para la palabra hebrea. Después tenemos la fiesta de los panes sin levadura, y en esta misma primavera o en esa misma semana tenemos la fiesta de las primicias. De ahí tenemos una cuarta fiesta que era 49 días después de la Pascua. Bueno, pero muy importante, con las temporadas había un fruto que presentar. Por ejemplo, el primer fruto que se presentaba
estas fiestas de las primicias era la cebada. Posteriormente, 49 días después, 7 semanas posteriores a la Pascua, venía la fiesta del Pentecostés, donde presentaban el fruto del trigo, como las primicias del trigo. Decirle, Señor, aquí están las primicias de la cosecha del trigo, porque fue impactada por la lluvia tardía. Y posteriormente, 2 meses después, ya venía otra fiesta, que era la fiesta de las trompetas, o llamada la de Yom Teruah. Posteriormente estaba la fiesta de la expiación, muy conocida, la Yom Kippur. Y por último, la de los tabernáculos, Sukkot, ¿verdad? Y esta, pues, había el fruto que se presentaba aquí, era la uva. Entonces, con esta figura que tenemos aquí, Jesucristo cumplió todas estas fiestas. Él fue nuestro Cordero Pascual. Él fue el pan de vida. Él se presentó como primicia. Él mandó al Espíritu Santo, que era como una figura de Él, para que esté con nosotros, para que seamos llenos con la fiesta del Pentecostés. Él se anunció como con trompetas, y de la misma manera Él se va a anunciar cuando Él venga nuevamente, con voz de manto, con trompeta de Dios. Y después la fiesta de la expiación es que era necesario que Él continuamente ejerciera, todo el pueblo recordara que si nos ensuciamos, llamémosle así, o nuestros pies de barro se ensucian del polvo, del pecado, de nuestra caminata diaria, podemos recibir el perdón de pecados continuamente, porque Él ya fue nuestra Pascua. Entonces, si Él fue nuestra Pascua, podemos ser expiados continuamente si aquel que se arrepiente, con el fin de poder tener la fiesta de los tabernáculos o el Sukkot, que es que Jesucristo tabernaculizó, o sea, Jesucristo en nosotros madura para poder tener esa estatura perfecta en nosotros. En otras palabras, Jesucristo cumplió las fiestas judías. Ahora usted dirá, ¿y por qué esto tan importante con la resurrección? Porque Él es la primicia. En la resurrección Él se levanta como la primicia para todos. Pero aquí tenemos otra figura de la resurrección de Jesucristo, y es que Jesucristo es nuestro reposo. Jesús es el Señor del reposo. Él mismo lo dijo. Bueno, antes de leer este verso, quiero que usted medite en esto. Usted sabe que curiosamente muchos milagros que quedaron registrados en los evangelios, el Señor, como que Él pidió que se quedaran registrados en los que fueron hechos en el día del reposo. Y esto era una contradicción para los judíos, los religiosos de la época, porque ellos tenían muy claro que en el día del reposo eran incapaces hasta de mover un vaso de agua o hacer un ejercicio o alguna tarea muy elaborada. Entonces, Jesucristo les demuestra que realmente tenían que romper esa religiosidad. Dice Mateo 12, verso 1, y vamos a leer después el verso 8. Por aquel tiempo, Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a rampar espigas y a comer. Y posteriormente, cuando los fariseos miran a Jesús haciendo esto, le reclaman, ¿cómo eso? ¿Cómo se atrevió Él a romper el legalismo de la fiesta del reposo? Y Jesús viene y les empieza a recordar que también David, él comió de los panes sagrados. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de gracia. Pero Él les dice, porque el Hijo del Hombre es Señor del día del reposo, dando a entender que así como Dios tuvo un día de reposo y reposó, Jesús también tiene el gobierno, tiene el derecho de ser el reposo en ese sentido. ¿Sabe que Dios le dio mucha importancia al concepto esto del reposo, que generalmente es una
el reposo viene en un periodo de 7 generalmente. Digamos, cuando Él creó, acuérdese que Él hizo la creación en 6 días. Y dice que el séptimo día, acuérdese que en el sexto Él creó al hombre, pero en el séptimo Él reposó. Y de ahí Él estableció varios rituales, varias fiestas que tenían que celebrar en periodos de 7. Véalo conmigo de esta manera. Dice que el llamado, y esta fiesta es muy importante, no es una fiesta, pero es el día de descanso de ellos. El séptimo día es el Shabbat, el séptimo día de la semana, que es, se podría decir, el día sábado. El pueblo hebreo, su día no es como el nuestro que comienza a las 12 de la medianoche. No, ellos comienzan con el día lunar, o sea, a las 6 de la tarde, que para nosotros sería el día anterior. Pero también tienen una fiesta a los 49 días después de la Pascua, que es la que llamamos el Pentecostés. Pero también tienen que cada 7 años tienen que celebrar un año de descanso de la tierra, que es el Shemitah. Esta de Shemitah quiero yo detenerme un ratito, porque cuando uno lee en Primera Crónicas, capítulo 36, bueno, el último capítulo de Segunda Crónicas, perdón, el último capítulo de Segunda Crónicas, en los últimos versos, verso 29, dice que el Señor mismo, Él fue el que envió al pueblo de Israel cautivo por 70 años. Pero Él les dice, ¿saben por qué fueron 70 años? Porque por 70 veces ustedes no le dieron descanso a la tierra. Entonces, 70 años son los que ustedes van a ser obligados ya no a trabajarla, porque van a estar cautivos. Qué curioso esto, ¿eh? Porque para el Señor el que nosotros aprendamos a reposar es muy importante. Reposar en Él. Muy importante. Y por último tenemos las semanas de años. O sea, 7 por 7. O sea, los 49 años. En el 50º año era el año del jubileo. Muy linda esta expresión del jubileo, porque era en el año del jubileo donde si tú tenías un esclavo, tú le podías dar la libertad, si él lo quería. Si el esclavo venía y decía, no, usted para mí ha sido como un padre, me permite estar con usted. Y si tú lo mirabas a él como un hijo, lo podías adoptar, ya no como esclavo, sino como hijo. Y él quedaba pues en tu casa. El año del jubileo también era cuando, si tú tenías una propiedad, una deuda, y todavía te quedaba un saldo de pagar de esta propiedad, el año del jubileo te redimía del pago de esa deuda. Entonces, seguramente muchos se preparaban para el año jubileo, ¿verdad? Pero lo lindo es saber que el reposo era muy importante. Jesucristo era nuestro reposo. Y es clave esto para entender la resurrección de Él. Y por esto vemos que este verso, cuando Él habló de este caso, dio como una figura de lo que pasaría con su vida. Cuando pues le hablan los fariseos acerca de por qué hacía estas cosas en el día de reposo. Y dice en Lucas 14:5 de esta manera. Y dirigiéndose a ellos dijo, ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea el día de reposo? ¡Ja! Ahí lo que estamos diciendo es prácticamente que aún en un día de reposo, uno es capaz de sacar a lo que aprecia. Y esta palabra pozo es la misma palabra que abismo. Y sabes que da la impresión como que Dios en un día de reposo sacó a Jesucristo del abismo cuando estaba en esa profundidad.
Bueno, pero ¿de qué abismo estamos hablando? Bueno, lo que tenemos que entender es que Jesús mismo que dijo que cuando Job habló de él, dice, yo sé que mi Redentor vive y al final él se levantará del polvo. Hay otras versiones que incluso asemejan el polvo como ceniza. Y prácticamente esto era algo de lo que da a entender que Jesucristo desciende a los infiernos, desciende a los abismos, predica a los cautivos, él vence a la muerte, exhibe a estos y aún así él se levanta, dando a entender que él es el que mata, el que quita toda potestad sobre la muerte. Entonces, muy importante, Jesucristo cumple todas las fiestas y Él es las primicias en la resurrección. Jesucristo, Él es el Señor de reposo y da a entender de que como una figura, Él puede ser levantado del día en un día de reposo, porque Él es el día de reposo. Muy importante que en el día de reposo, que era el día santo del Señor, se levantaría. Y como primicias tenía que ser también elevado en un día de reposo, de un Shabbat, llamémosle así. Y lo otro es que tenemos que entender que Él estuvo 3 días llamémosle así, en el vientre de la tierra. Así lo dice esta figura cuando Él habla de cuánto tiempo Él iba a estar fuera. Le dijo a sus discípulos. Entonces Él les dijo de esta manera. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. O sea que fueron 3 días y sus noches estuvo debajo de la tierra o Él fue a este lugar llamado el abismo o las profundidades, o donde Él prácticamente sí llegó a hacer algo que lo voy a leer en unos versos posteriores. Entonces, con esto de la fiesta de las primicias, la Pascua, los panes de sin levadura, los 3 días y el reposo, uniéndolo, podemos llegar a esta conclusión. Jesucristo, ellos celebraron la Pascua, como inicia a las 6 de la tarde, cuando en su época, ellos en un día martes a las 6 de la tarde inició la Pascua. Y dice que cuando estaban en la Pascua, Jesucristo durante esa noche, Él fue capturado. Y Él fue pues llevado a diferentes tribunales. ¿Hasta qué? Hasta que fue condenado y fue presentado en una cruz. Dice que entonces el miércoles a las 3 de la tarde expiró. Entonces, a partir de este miércoles, pasaron 3 días con 3 noches. Pero ahí encontramos que la siguiente fiesta fue la panes de sin levadura. Pero a los 3 días de la Pascua se celebraba la fiesta de las primicias en un día de reposo o en el Shabbat. Esto quiere decir que si fueron 3 días y sus 3 noches, estamos hablando que Jesucristo resucitó o era necesario que Él resucitara como primicia en un día de reposo o en un Shabbat, porque Él era el día de reposo y esto era el día sábado. Entonces usted ahorita me dirá, ¿cómo así? Si nosotros sabemos que Él resucitó domingo y que Él murió viernes. Bueno, si uno hace la cuenta, si fuera sido viernes, 3 días con sus noches, Él hubiera tenido que haber resucitado el día lunes, ¿verdad? Pero entonces te dirá, entonces ¿por qué dicen que fue el domingo que Él resucitó? Porque aquí se llama que hubo un sincretismo, o sea, tratar de unificar una religión que en la época pues, de Jesucristo era la religión pagana, romana, que ellos
honraban al sol como una deidad, como una deidad suprema. Y así esta deidad la encontramos en diferentes culturas y religiones de esa época, inclusive de todo el mundo. Por eso es que el día domingo en inglés se le llama Sunday, que significa el día del sol. Entonces, tenían que de alguna manera hacer creer de que Jesucristo era el mismo que el sol viviente, por eso se llamaba el sol viviente. Y esto fue domingo. Y de ahí sale 3 días para atrás, viernes, como que él murió viernes y resucitó domingo. Pero vemos por medio de la escritura que no fue así. Ahora, usted dirá, pero ¿eso de qué me sirve? Claro, lo que tenemos que ver es mejor qué pasó en esos 3 días y esas 3 noches. Porque eso es lo que nos da a nosotros una libertad, nos da a nosotros esa entrada, nos da a nosotros esa apertura. Pablo dice en Efesios 4, 8, 10 de esta manera. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautivo a la cautividad. O sea que cuando él estaba en las profundidades, subió a lo alto. Y al salir, él mismo empezó a dar dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿de qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y si bien sabe, Dios dice que a Jesucristo como siervo, él tomó figura de siervo o de esclavo y descendió, se despojó de su divinidad. Y tomando figura de hombre, él obedientemente tomó la cruz. Entonces Dios vino y lo elevó y lo exaltó hasta lo sumo. Lo elevó hasta lo más alto y a los confines que hay de la bóveda celeste, por cuanto él fue obediente, obediencia de cruz. Pero ahí fue abajo donde él descendió y él nos dio libertad, porque él nos dio vida, porque todos estábamos destituidos de toda gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de toda conexión con Dios. Para que el judío, para que una persona pudiera estar a cuentas con el Señor, tenía que cumplir 613 preceptos o mandamientos, 613. En cambio ahora Jesucristo dice, yo en la cruz tomo todos esos mandatos y si tú me amas, si tú crees en lo que yo he hecho, tan solo y resume los mandatos en 2, en amar al Padre y amar con todo su corazón y con todas nuestras fuerzas y como amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y de esta manera él nos dio vida. Mire cómo dice Colosenses 2:13 y dice, y vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Oiga lo que le digo, perdonando todos los pecados. Es ahí en los abismos cuando él toma su vida nuevamente y se levanta. Él dice que él predica inclusive. Dice en Pedro que él vino y le predicó a los espíritus encarcelados que estaban retenidos desde el tiempo de Noé, dando la impresión de que muchos de los que cuando vieron que Noé cerró la puerta, estando fuera, posiblemente ahí se arrepintieron. Señor, perdónanos. Ahora sí creemos que tú eres Dios. Señor, perdónanos. Y Dios, que es grande en misericordia, únicamente los tenía reservados en estas, llamámosle, celdas o lugares aparte. Y cuando vino Jesús se les presentó y se los lleva con él. Estando en este lugar, él venció a la muerte. Y al vencer la muerte, dice que todo decreto que estaba contra nosotros de muerte, porque estábamos destituidos de la gloria de Dios, él viene y lo clava en la cruz diciendo, yo ya pagué
por ellos. Mire cómo dice Colosenses 2, 14 y 15. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola en medio y clavándola en la cruz y despojando a los principados y a las potestades. Y aquí mire, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Da la impresión, ¿sabe cómo me imagino yo? Como que cuando él dice, yo ya vencí. Y todos ustedes que estaban queriendo afligir, angustiar, ponerle lazo a todos aquellos que van a creer en mí, pues ahora les digo que me pertenecen. Y a ustedes hagan desfile como vencidos. Y ahí ellos se presentaron en una caravana. El Señor nos venció. A pesar de que todas las huestes de maldad, dice que cuando Jesucristo expiró, en ese momento hubieron tinieblas en la tierra. Yo puedo imaginar que el diablo pensó, ahora sí ya lo vencimos, ahora sí ya ganamos, ahora sí ya me quedé yo por dueño y poseedor de la tierra, sin saber que él iba a ser exhibido públicamente. Aleluya. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Porque Jesucristo nos dice que así como Él resucitó, un día también nosotros vamos a resucitar si morimos antes de encontrarnos con Él o el arrebatamiento. Así lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4, 14 y 15. La importancia de creer en este magno evento. Y dice de esta manera, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. En otras palabras, que aquellos que han dormido, o sea, por eso cuando alguien muere en Cristo, con Jesucristo en su corazón, le decimos, Él solo duerme. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque Él esté inánime ahí en ese féretro, en ese ataúd o en esa tumba, de todos modos su espíritu está vivo. Y dice el Señor que va a haber un día en que cuando Él venga por su iglesia, ordenará y dice que todos estos que han muerto se levantarán de las tumbas y de alguna manera se integrarán molecularmente en un cuerpo transformado. Así le llama, Pablo le llamó en 2 Corintios, que la resurrección provocará que hubieran cuerpos transformados. Ese cuerpo, la palabra transformado es como una metamorfosis. O sea que es un nuevo diseño de cuerpo que no entendemos porque realmente no es común en nosotros. Y estos pues se presentarán delante de Dios y aquellos que ya pasaron pues su purificación podrán participar de las bodas del Cordero. Pero mire qué dice después. Porque el mismo Señor con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, cuando hablábamos de la fiesta de las trompetas, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, o sea los vivientes, dice, los que hayamos quedado, hay otras versiones que dicen los que hayamos perseverado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, aquellos que hayamos perseverado, cuando habla de los vivientes es cuando hemos adquirido una vida en el Espíritu, de vida en Él, en Cristo Jesús. Y nos uniremos con todos estos que ya fueron resucitados. Por eso es tan importante, Señor, quiero estar a cuentas contigo y conocerte tal como tú eres.
Porque si tú prometiste que yo puedo participar de este evento magno, Señor amado, yo lo creo. Que tú puedas decir, yo lo creo. Y de esta manera poder decir, Señor, gracias. Gracias, Señor. Con esto, yo quiero hoy orar por todos aquellos que me escuchan. Puedo pensar que tal vez hay algunos de los que están aquí que hoy me dicen, yo quiero ponerme a cuentas con el Señor. Yo quiero participar de esa resurrección. Yo quiero tener ese vínculo con Jesús, porque si Él me quitó, me despojó todo decreto que estaba contrario a mi persona, ¿cómo no lo voy a honrar? Tú puedes ser participante de este evento hermoso si tan solo recibes a Jesús, al Señor, o si te has alejado, ponte a cuentas con Él. Y lo puedes hacer recitando conmigo esta oración. Repite conmigo. Dios mío, hoy me doy cuenta que me he alejado de ti. Pero hoy le pido a Jesús, sea mi Señor, mi Salvador, el centro de mi vida. Perdona mis pecados. Dame la vida eterna, Espíritu Santo, ven. Padre, yo bendigo todo aquel que me ha estado escuchando y que está pendiente. Señor, bendícelo. Y si alguno está atravesando alguna prueba, algún momento de aflicción o de angustia, Señor, te ruego que le ayudes, lo bendigas, lo guardes, lo protejas. Seas tú por Dios el que está pasando pobreza, Señor, su economía ha sido reducida, Padre, te ruego que tú le ayudes. Aquel que está pasando, Señor, problemas con su cuerpo, alguna enfermedad, Señor, te pido por un milagro en su vida, y aquel que tiene problemas en casa, bendícelo. Te lo ruego en el nombre de Jesús, te doy gracias. Amén y amén y amén. Bueno, mis amados, Dios me los bendiga. Con esto damos finalizado este servicio. Sean todos bendecidos. Un abrazo. Bendiciones.